Buenas tardes, muchachos. Vamos a continuar con nuestras clases, que había batallado un poco con Classroom, pero no se mortifiquen. Como tenemos 2 horas a la semana, nos vamos a poner en corriente, nos vamos a nivelar. Lo que queríamos platicar el día de hoy era dar un pequeño repaso así a manera muy rápida de lo que implicaba. Vimos en los conflictos después de la Segunda Guerra, el cómo al momento de que ya concluye la guerra en 1945, el mundo queda dividido en dos bloques, ¿no? Inicia sobre todo el tema de un mundo bipolar, y ahí se da la gran lucha de dos modos de producción, que es el capitalismo y el socialismo, pero eso es como consecuencia precisamente de lo que sucedió después de la guerra mundial, ¿no? En sí, todos recordamos que esos conflictos se crearon precisamente por el reparto de tierras después de la Segunda Guerra, sobre todo en específico Alemania. Alemania fue la gran disputa de los aliados después de la Segunda Guerra. ¿Por qué razón? Porque ahí precisamente fue como considerada el símbolo de la victoria de la Segunda Guerra para los aliados. Entonces la zona de ocupación de Alemania quedó dividida en dos. Una que está en cuatro, perdón. Una controlada por franceses, otra por ingleses, otra por estadounidenses y por los rusos. Entonces, estos cuatro grandes bloques, y de un día para otro Alemania quedó dividida en cuatro países, por de alguna forma decir, cuatro dominios. Entonces, ahí las formas de administrarlos fueron diferentes, y precisamente la zona de ocupación soviética fue uno de los principales territorios o principios de esta discordia entre las cuatro naciones triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, obviamente por la zona de influencia que representaba Alemania, ¿no? La diferencia en la forma de administrar encabezados primeramente los aliados por los rusos y por los estadounidenses. Los franceses y los ingleses se aliaron directamente a trabajar con el sistema de Estados Unidos. Entonces, de esta manera, pues la URSS pues proclamó el querer la parte occidente de Alemania, y precisamente le llamó República Democrática Alemana, y la parte que quedaba para los estadounidenses era la República Federal Alemana. Entonces quedó dividida Alemania en dos oficialmente. República Federal Alemana era era dominio de los estadounidenses, quedaba bajo el dominio de los estadounidenses con un sistema capitalista, y la República Democrática Alemana, que era de dominio soviético y bajo un sistema socialista. Entonces, fueron muchas las problemáticas que hubo en cuanto al muro de Berlín, que se llamó el muro de la vergüenza. Yo creo que es un gran precedente de nuestros tiempos, de lo más contemporáneo, precisamente de ese mundo bipolar que marcó. El muro de Berlín fue el símbolo de ese mundo bipolar después de la Segunda Guerra, y marcó a la humanidad, sobre todo porque hacía ver la diferencia de un sistema capitalista y de uno socialista. Está dividida la ciudad en dos. Berlín quedó dividida en dos. Se construyó el muro de Berlín en 1961, precisamente con la finalidad, midió casi 155 kilómetros a lo largo de la ciudad, y también se extendió hasta la frontera y dividía la zona capitalista de la zona socialista. Entonces, ahí la problemática era que, pues, obviamente que la gente que vivía en la República Democrática Alemana, del lado del dominio de los soviéticos, quería, familias quedaron divididas y querían irse a Alemania Federal. Entonces empezaron a brincar el muro, y cada vez era más difícil, como aquí pasa, ¿no? En las fronteras, cada vez era más difícil contener a esa gente que quería salirse de ese sistema, y precisamente pues marcaba los bloques hegemónicos. ¿Pero qué son los bloques hegemónicos? Pues nada más que cada uno de los aliados, en este caso los que mostraron ese liderazgo, ese poderío, fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada uno trató de hacer alianzas estratégicas precisamente para ser más poderosos económicamente, poderosos militarmente, poderosos científicamente, poderosos socialmente.
Entonces el mundo quedó en esa hegemonía de dos bloques, el socialista y el capitalista. El mundo se quedó en esa bipolaridad e inicia una nueva etapa de conflicto, más que nada de tensión internacional, que se llamó Guerra Fría. Precisamente vamos a hablar un poquito más adelante sobre lo que significó, y el muro de Berlín fue la gran insignia, ¿no? Por lo que podemos identificar a este mundo bipolar. Entonces psicológicamente pues afectó mucho la zona, pero también geográficamente quedaron divididos el país en dos, y es por eso que cada vez las fronteras se tuvieron que fortalecer más, porque la gente de Alemania Democrática se brincaba, se pasaba, y pues se militarizaron las fronteras, y por eso es que el muro a partir del 61 marcó todavía más ese bloque, ¿no? Entonces precisamente estos dos países, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, buscaron tener ese poderío. Vamos a dividir el bloque, cada quien. Por ejemplo, en el caso de la URSS, también trataron de hacer alianzas estratégicas. Precisamente fue un bloque socialista que se caracterizó precisamente por crear también sus organismos para evitar que el capitalismo llegara a los países de Europa Occidental, que fue el gran dominio de la República de Unión Soviética Socialista, la URSS, en este caso lo que hoy conocemos como Rusia. Y pues también vamos a platicar un poquito de cómo cambió ese panorama de geografía en Europa, ¿no? En 1958 se inicia lo que es el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia promovía, precisamente reunía a los países de Europa Occidental, precisamente para estar más unidos y no permitir la entrada de las políticas e ideologías de Estados Unidos a los países de Europa, ¿no? Entonces se formó el bloque socialista, y precisamente ahí los soviéticos lo que buscaban con el Pacto de Varsovia era apoyar a las potencias y precisamente el acompañamiento a los países que formaban parte de ese bloque socialista en Europa del Este. Entonces de ahí se inició la Guerra Fría y con Estados Unidos, ¿no? Entonces empezó una peligrosa enemistad entre estos dos bloques, y precisamente las dos potencias del mundo impulsaron una campaña que duró como 40 años, 30, 40 años más o menos, si calculamos más o menos. De hecho, podemos decir que la Guerra Fría se inició en el 47 y terminó en 1991. Fue un lapso en el cual la humanidad siempre estuvo con esta enemistad entre Rusia y Estados Unidos, de un bloque capitalista y uno socialista. Y pues vamos a ver cómo, por ejemplo, en este caso la Unión de Repúblicas Soviéticas se les crearon el Pacto de Varsovia, pero Estados Unidos también creó sus alianzas estratégicas, y sobre todo en esas alianzas estratégicas lo que buscaba era crear un organismo que le ayudara también a frenar que las ideas socialistas llegaran a los países que eran aliados de Estados Unidos, ¿no? O en este caso también a América, ¿no? Entonces se creó la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, con esa finalidad, ¿no? De vigilar y sobre todo también de difundir las ideas de libertad, democracia y sobre todo el libre mercado del capitalismo. Pero más que nada lo que se trataba era básicamente de vigilar que no hubiese conflictos a causa precisamente con los países socialistas. Y también se inició, eso fue las características. Entonces, recapitulando, la URSS encabezó el bloque socialista, se queda con la República Democrática Alemana, se firma el Pacto de Varsovia, que estaba integrado por los países de Europa del Este para protegerse entre ellos y no permitir que llegara el capitalismo a Europa del Este. Y también era un régimen totalitario, muy diferente a las ideas que tenía el capitalismo. Por otra parte, dentro de esta recapitulación, pues Estados Unidos lideraba el bloque capitalista, tenía la organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que conocemos hoy como OTAN, el capitalismo, y sobre todo que la democracia caracterizó modo de producción, en este caso sistema de gobierno. Bueno, como podemos ver, hay muchas diferencias entre uno y otro.
El sistema capitalista, pues obviamente la principal bandera era la libertad, la democracia, el libre mercado, el que los modos de producción pertenecieran directamente a, a particulares, y también los precios se regían por la ley de la oferta y la demanda, y así a grandes rasgos, ¿no? El socialismo, pues al contrario, lo que buscaba era la igualdad entre todos, que no hubiera propiedad privada, que la propiedad fuera promovía la igualdad como principio, la desaparición de la propiedad privada, que la controlara el Estado, y también la dictadura, y que también pues por lo regular se caracterizaron por ser regímenes muy muy totalitarios. No se permitía la democracia ni y también vieron ellos la posibilidad de abolir las clases sociales para que fuera una igualdad entre todos. Los modos de producción pertenecían al Estado, se regían únicamente los precios del mercado, los regía el Estado, entonces era un control absoluto sobre la propiedad privada, y modos de producción los controlaba el Estado, era más de mano dura, muy característico de los soviéticos. Recuerden cómo eran al momento que combatían. Entonces de ahí empieza, y también va a empezar lo que es la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría, como les comentaba, fue un periodo de tensión a nivel mundial que se suscitó después de la Segunda Guerra, y ahí lo que también empezó fue otros conflictos regionales. En el caso de Asia vamos a observar que se van a dar dos conflictos muy fuertes, ¿no? Uno precisamente en las colonias que tenía Estados Unidos después de la Segunda Guerra, y Japón. Y también por ahí se van a dividir, sobre todo en Corea, en Vietnam. Son los grandes conflictos que se dan como consecuencia de esta Guerra Fría. Los vamos a platicar más adelante. Precisamente, pues como fue el foco rojo Alemania, ya quedó dividida todos, ¿no? Quedó en Alemania del Este y en República Federal Alemana. Entonces, en el Oriente no fue nada casualidad, sino que, por ejemplo, Corea era de dominio, pues, japonés, y había empezaron a dividirse precisamente en esa tensión, agarraron partido. La parte norte de Corea, hasta la fecha, Corea del Norte, siguió bajo un régimen básicamente socialista, soviético, porque tenía mucha influencia de China. Vietnam de igual manera quedó dividida en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y también empezó con las ideas del socialismo sobre todo, y quedaron divididos sus países. Al momento que entran con conflictos internos ambos países, a Rusia y Estados Unidos, sobre todo China y Japón, aprovechan para poder entrar en esos conflictos. Obviamente que en el caso de Corea fue una guerra precisamente porque ambos países, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, tenían bases navales en ese país. Entonces, de esa manera, entre los conflictos se empezaron a dividir, y quedaron precisamente Corea del Norte bajo el dominio del régimen socialista, y Corea del Sur bajo un régimen capitalista y liderado por Estados Unidos y quienes ha apoyado a ese país, ¿no? Entonces, en Vietnam fue algo similar. Empezaron con guerrillas internas, y también aprovecharon para poderse, sobre todo por la cercanía con China, empezó a los soviéticos a fortalecer a las guerrillas de la parte del norte de Vietnam, y se llamaban el Vietcong. Entonces se empezaron a hacer varias guerrillas, y precisamente estas guerrillas entraron en conflicto con Estados Unidos. Decidió entrar al conflicto, y pues también fue una guerra infructuosa, fue una guerra muy muy sangrienta, pero también quedó dividido el país. Entonces en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Obviamente que posteriormente estos países, pues también los costos políticos de esos enfrentamientos pues también causaron estragos. En Estados Unidos fue una guerra muy repudiada, fue una guerra que se consideró inútil por parte de los jóvenes, fallecieron muchos jóvenes, y sobre todo se empezaron a usar armas químicas. Entonces, de esta manera
se logró frenar, según ellos, el avance geográfico del régimen socialista. Esta Guerra Fría fue un conflicto más que nada armamentista, de inteligencia. Cuando decimos de inteligencia no quiere decir que estudiaban mucho, sino que era mucho espionaje precisamente para frenar el avance ideológico y geográfico de sus contrincantes. Sobre todo mostrando avances de investigación. Se enfocó mucho en lo que es el desarrollo militar de armas nuevas, y también empezó con el avance tecnológico muy fuerte, ¿no? Empieza otra carrera a la par, que es la armamentista, y también la carrera espacial, que fue una de las grandes banderas de este periodo. Entonces precisamente es como empezamos a ver que tanto los países capitales socialistas mostraban esos avances. En el 57, pues la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas envía al espacio el Sputnik, lo que fue el primer satélite artificial, y también, por ejemplo, se enviaron cohetes tripulados hasta 1975, pero bueno, también Estados Unidos no se quedó atrás y empezó con la carrera de la conquista del espacio con el Apolo, ¿no? Que fue el primer nave tripulada que llega a la Luna. Entonces, pues hay mucho de qué platicar sobre esto. Es un tema muy interesante, sobre todo el de Vietnam, porque fue resultado precisamente de este mundo bipolar. Pero cuando empieza la tensión más fuerte es en una pues esto se dio también a la par en el mundo, ¿no? También en Europa, los países del este, los países, sobre todo los países que formaban lo que era la parte de Europa, estaban muy controlados por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS. Rusia siguió con los avances en materia de investigación, sobre todo la URSS puso en órbita también otro satélite artificial y también la nave tripulada en el 61 que se llamaba Vostok 1. El Apolo 9 también se quedó, el Apolo 11 se quedó también. En el 69 pues Neil Armstrong llegó a la Luna y pues fueron los grandes avances. La crisis de los misiles fue una crisis que se dio y de tensión porque pues obviamente que Latinoamérica no se quedó atrás. En el caso de que estaba amenazado Estados Unidos, la URSS amenazó a Estados Unidos con una base naval en Cuba. Entonces esta crisis de los misiles pues obviamente se dio en Cuba. Y ahí lo que pues obviamente había pues muchos dictadores que estaban subiendo o ascendiendo al poder, pero esos eran apoyados por Rusia, buscaba su apoyo. En el 1959 la revolución cubana triunfó y pues derrocaron a Fulgencio Batista, que era pues en ese caso quien gobernaba Cuba, para asumir al poder pues Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro Rus pues llevó una política hostil siempre hacia los Estados Unidos, mostrando más simpatía al aliarse con la Unión Soviética, y precisamente pues Estados Unidos se quedó atado en manos, ¿no? También hizo un bloqueo económico muy fuerte hacia la isla, y lo que llevó a Fidel Castro pues a liderar la revolución cubana. En 1962 se descubrió que había misiles, que tenían misiles apuntando a algunas ciudades estratégicas de Estados Unidos, misiles obviamente de Rusia, pero en Cuba, y hubo mucha tensión. Entonces el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, fue el que inició pues esa difícil decisión. El mundo estuvo al borde de una guerra nuclear en esos años, y precisamente llegó a negociaciones fueron 13 días muy pesados, pero a final de cuentas se lograron grandes negociaciones con Rusia, y pues no pasó a mayores. Entonces, por otras partes, pues también había otros misiles que estaban en otras partes del mundo. Acuérdense que Estados Unidos tenía
bases navales en Turquía que apuntaban supuestamente a la URSS. Entonces esta Guerra Fría marcó varias generaciones y las políticas, sobre todo como consecuencias políticas, económicas, políticas sociales, culturales, que a corto a mediano plazo pues todo el mundo pues de alguna manera estábamos inmersos, sobre todo también en Medio Oriente empezó con unos conflictos que vamos a ver más adelante en la sesión del día de mañana. Pero esa Guerra Fría, pues les comentaba, propició precisamente el conflicto en Corea y en Vietnam, y precisamente como consecuencias en Asia y África pues se dieron estos divisiones sociales y enfrentamientos, sobre todo, ¿no? Porque fueron fue anterior, precisamente varios de los orígenes de estos conflictos fueron antes de la guerra, sobre todo porque en 1950 precisamente Vietnam del Norte invadía Corea del Sur, y es cuando aprovechan tanto los rusos como los americanos para meterse en ese conflicto interno de ese país que era Corea, para agarrar partido y dividirlo en dos. Corea del Norte pues, se queda bajo apoyo, poderío de la URSS, y Corea del Sur apoyado obviamente por Estados Unidos. Obviamente China jugó un papel muy importante ahí, como les comentaba, porque se unió precisamente a Corea del Norte y les brindó su total apoyo por la URSS y por la cercanía que tenían, ¿no? Sin embargo, pues todavía Corea del Norte tiene un programa nuclear que, pues bueno, ahí con varias controversias de Kim Jong-un, que es el líder presidente de Corea del Norte, pues es quien ha adoptado una actitud amenazante a veces, tanto con Estados Unidos, se quedó muy en la Guerra Fría Kim Jong-un. Entonces también Japón apoya a Corea del Sur. Japón y Estados Unidos son apoyados, tienen el apoyo para Corea del Sur. Entonces pues había muchas colonias en Asia, como Birmania, Malasia, Laos, Camboya, precisamente, que estaban ahí con esos conflictos en el inicio de la Guerra Fría. Entonces pues podemos mencionar que esas intervenciones fueron las más relevantes durante ese periodo, ¿no? Pero pues principalmente en el 65, cuando Estados Unidos les comentaba esa guerra que decidió intervenir abiertamente Vietnam, el Frente Nacional de Liberación del Vietnam pues era un grupo conocido, como les comentaba, se llamaba Vietcong, así le llamaba. Obviamente Estados Unidos era superior militarmente, pero estos conocían el terreno y pues no estuvo fácil. Fue una guerra muy desgastante y pues al final de cuentas se le afectaba mucho civil de Vietnam y también muchas bajas para el ejército, y una guerra muy repudiada por la sociedad norteamericana. Entonces, porque se usaron armas químicas, y pues sí fue un conflicto que, según lo que me platica mi papá, fue muy, muy sangriento, y sobre todo que hubo muchas bajas y marcó a toda una generación. Bueno, a grandes rasgos, chicos, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a seguir, hay algunas actividades del manual que vamos a poder hacer. Ya el manual ahorita lo vamos a dejar por la paz. Vamos a trabajar con sesión. Yo les voy a subir las 2 sesiones de la semana. Jueves y viernes les voy a subir las sesiones. El día de hoy lo que yo les voy a encargar se los voy a mandar por el Classroom, que van a hacer unas reflexiones en cuanto a los conflictos, nada más las características de los bloques capitalista y socialista, y ¿qué significa el muro de Berlín? Que me hagan una pequeña reflexión y se pongan a ver en YouTube. Está bien interesante, chicos, ahora que tienen tema. No todo es Roblox, no todo es TikTok. Pónganse a buscar, y es una película muy interesante la historia. Entonces pueden investigar. Lo que les voy a mandar un poquito más de información de la guerra de Corea, y por ahí, si pueden, el fin de semana vean lo que fue el muro de Berlín. Me van a hacer una reflexioncita de qué fue el muro de Berlín, las características las características del muro de Berlín, y qué significó, qué fue lo más relevante para esta generación, la mía, porque a mí me tocó cuando cayó el muro de Berlín, y sí fue algo muy impactante en cuanto a la historia. Entonces sí, me gustaría que lo tomaran de esa manera, reflexión, pero que sí investigaran
¿Qué lectura vamos a fortalecer? Vamos a realizar la lectura, ya la habíamos hecho, 162, 63, 64, 65, 66, hasta la 67. De las 62 a las 67, esa es la misión de esta sesión. Denle una leída, van a contestarme nada más características del capitalismo y socialismo, que una pequeña reflexión de lo que implicó el muro de Berlín, sobre todo socialmente, social económicamente, y pues lo social es lo más importante, porque ahí va a llevar lo político, va a llevar muchas cosas. Entonces, ¿qué importancia tuvo el muro de Berlín? No se asusten con el manual, no lo vamos, cuando tengamos que seguir yo les voy a decir. Entonces ahorita por lo pronto tranquilos, vamos a ver las actividades así, y les voy a dar la clase de manera virtual. Yo prefiero mejor mandarles el video para que quede clara la idea de lo que queremos ver. Ya lo había subido alguna de esta información a Facebook, pero no todos pudieron entrar. Pero sin embargo aquí en el Classroom pues ya queda como parte de nuestra estrategia. Voy a subir videos para que no me extrañen, yo los extraño mucho. Y las tareas, no se preocupen, nos vamos a poner al corriente. Yo ahorita les voy a mandar la actividad aquí por en el tablón del Claro. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Mañana vamos a ver lo que es los conflictos en Medio Oriente. Otro tema súper interesante, las causas del conflicto en Israel y Palestina, las causas del conflicto de Israel y Palestina, y y otros conflictos en el Medio Oriente. Está bien interesante, sobre todo porque todavía en la actualidad seguimos, es una guerra antiquísima, ¿no? Pero sí está muy interesante ver por qué, lo comentábamos, ¿se acuerdan que habíamos visto los estados, los estados transnacionales, ¿no? Que no eran una sola nación? En este caso, pues aquí nos vamos a topar con esa figura, y sobre todo el conflicto entre palestinos e israelíes. Entonces, vamos a ver ese tema más a fondo, y el día de mañana nos vemos. No se preocupen, vamos a tomarlo con calma. Lectura, prefiero que lean y que hagamos la actividad. Si no la pueden subir, tómenle foto y mándenmela por correo, no importa. Cuando lleguemos a clases en junio, Dios mediante, esa es su evidencia de trabajo, su cuaderno para mí. Si por alguna razón no pueden subir todas las tareas porque también es muy despersonalizado, súbanme la fotito, péguenmela en el tablón y mándenmela como mensaje. Si no va a ser en el Classroom, mándenmela en correo institucional, que es monicacanob@eduvc.mx. Y por favor, si faltan compañeros de agregarse a la clase, pásenme los correos por correo para poderlos mandar el join para que se puedan inscribir al Classroom. Nos vemos, bye.